nombre es Roberto Aguirre Soto. Nací en Guadalajara el 20 de mayo de 1927. En 1940 llegué aquí a México. Yo vivía en las calles cuando llegué aquí a México de Ferrocarril Cintura y Hortelanos. Mi padre era zapatero. En ese tiempo me dediqué a ayudarle a él. Terminé como zapatero. Cuando llegó aquí a México, mi tía que se vino de Guadalajara, se vino a vivir con nosotros. Aquí vivíamos en la calle de Pintores, en una vecindad muy pobre. Y de ahí nos cambiamos al 13 de Caridad, y ahí fui donde pasé yo mi juventud, mi niñez, todo. Y ahí conocí a un señor que fue muy famoso y al cual yo aprecié mucho. Y tengo un grato recuerdo de él que se llamó José Medel. Conocí a José Medel desde cuando empezó su carrera. Y aquellos cuando empezó José, siempre pasaba por aquí por mi negocio de Matamoros, junto con su papá, se llamaba Belén Medel, a la villa. Pasó el tiempo, dejé de ver yo a José hasta muchos años después. Yo me dediqué a jugar al fútbol, me encantaba el fútbol. Y me inscribí en una escuela de fútbol que tenía un jugador, no era jugador, era un de nacionalidad argentina que se llamaba Nash Samaniego Bagui, que estaba en la colonia obrera en la calle de Rafael Delgado, 72. Ahí empecé yo mis pininos de futbolista. De ahí me salí yo, de ahí terminé yo mi ciclo ahí con ellos. Me vine a jugar aquí a un equipo que se llamaba el Sofi, de un taller de zapateros, que estaba aquí en Peralvillo. Ya cuando terminó mi ciclo en ese equipo, me fui yo al equipo de tránsito del Distrito Federal. Y ahí formé parte de la selección del distrito para representar aquí al distrito en un torneo nacional de aquí de México. Terminando de ello en un partido que tuvimos en la selección de aquí, que era parte de un equipo que se llamaba Hoteleros de México. De ahí vino un señor que se llamó Luca Velázquez, que fue parte de la selección de México cuando fue el torneo en Brasil, en el Mundial de Brasil. Y ahí me vio jugar este señor y me recomendó al Puebla a un equipo que se llamaba La Concepción de Puebla. Ahí estuve yo un año. Lógico, porque cuando uno está pues en un momento crítico, pues gana uno, no gran cantidad de que pagaban en ese tiempo, yo ganaba muy poquito, pero era yo pues un chavo sin rienda, porque salíamos a jugar y me dedicaba yo a tomar y no era válido. Entonces me castigaron durante la segunda vuelta del torneo de segunda división, que fue de 50-51. Y me vine a México otra vez y aquí escribí una carta al Deportivo Toluca y me fui a Toluca y estuve jugando en el Estrella Roja de Toluca, otro equipo de Toluca. Y ahí hice yo mi debut con el Estrellas de ¿cómo se llama, hombre? Estrella Roja de Toluca. Hice mi debut en Monterrey y ya ganamos y nos dieron de prima en aquel tiempo 25 pesos. Estuve yo jugando un año nada más y pues el gusto que me queda es de que en ese tiempo iban punteando para subir a la primera división el Toluca y el Irapuato. Entonces el Irapuato primero, el Veracruz. Y antes se usaba que el equipo de primera división que caía segunda, jugaban con todos sus jugadores extranjeros. Y en ese torneo de 50-51 nos tocó jugar primero contra el Toluca, que iban punteando los dos, el Toluca y el Veracruz.
Toluca nos ganó, no recuerdo si fue 6-1 o 5-1. Y el siguiente domingo nos tocaba contra el Veracruz. En los vestidores se oían las charlas en los vestidores del equipo visitante y del equipo local. De ahí se expresó un jugador argentino que se apellidaba Samaro, se expresó muy despectivamente de nosotros, de nuestro equipo, y dijo: si el Toluca les metió 5 o 6, nosotros les vamos a meter 10. Nos picó el amor propio y jugamos ese partido y les ganamos 2-1, y yo metí el del empate. Y en ese equipo de el Veracruz venía un jugador argentino que se llamaba Raimundo Orsi, que era hijo de un entrenador que fue del Atlante. En ese tiempo yo ya estaba para retirarme, porque yo ya tenía responsabilidad en mi esposa, mis hijos, no ganaba uno gran cosa como para sostenerse como futbolista. Y ya me vine a radicar ya en paz a México. Y ya aquí me dediqué yo ya no a la zapatería, sino a la tapicería. Y tenía yo un hermano que era tapicero, y nos salió un trabajo a Monterrey. Nos fuimos a Monterrey, allá entrené con el Monterrey, pero ya nomás para distraerme, porque tenía a un amigo allá en el Monterrey que se llamaba Humberto Terrón, y él me llevó ahí a entrenar con el Monterrey, pues nomás para estar en condición. Ya de ahí me pasé a Guadalajara, y en Guadalajara estuve otro año. Después de que atendía una fábrica de muebles de mi tía, una tía que tenía yo en Guadalajara, pues salimos mal y me regresé a México. Aquí en México seguí yo con el oficio de tapicero, pero cuando yo llegué aquí a México, mi señora se había venido de Guadalajara porque ya estábamos mal en Guadalajara. Se vino aquí, puso un negocio ella, y yo agarré otra vez el oficio de zapatero. Puso un negocito de postres, y a la fecha todavía lo tengo. Después en 1960, que puso ella ese negocio, empecé a ayudar a ella, y fue floreciendo el negocio hasta la actualidad. Mi esposa murió hace 14 años, y yo estoy al frente del negocio ahorita junto con una hija que tengo, que se llama María Esther. Hasta ahorita yo he visto que Tepito, pues el Tepito ya no es aquel Tepito de cuando yo llegué aquí a México, porque el Tepito de antes era más sociable que hoy, y había más armonía entre nosotros aquí en Tepito, porque hasta la fecha me he retirado en 75 años, 2 años nada más, y en ese tiempo he visto un cambio muy malo para nuestro barrio, porque el barrio antes era muy sociable, muy atento con todos los que venían a comprar aquí, y ahora son un poco broncos, agresivos, y eso no debe de ser, porque el comerciante es lógico que viene pues con la ilusión de llevarse algún recuerdo de Tepito, y hay individuos que es lógico que le han dado mala fama a Tepito. Y eso es lo que ahorita estamos batallando, porque Tepito sea el de antes, pero ya yo creo que va a ser imposible. Ahora, yo en el tiempo en el cual estuve yo aquí, que llegué de chavo, pues es lógico, como toda la vida, en todas las ciudades había drogadicción, pero no era tan brusca como hoy, que hay tantas sustancias agresivas. Antes nomás era la marihuana la que imperaba aquí. Yo me juntaba con un amigo mío allá en el 13 de Caridad a cantar, porque me gustaba cantar y me gusta todavía. Y nos juntábamos ahí varios chavos a cantar y a pasar el ratito. Ahí por el 13 de Caridad, o sea, Caridad, había una línea de camiones que se llamaba Peralvillo Vila, que entraba por Florida y pasaba por Caridad hasta Avenida del Trabajo. Allá había un cine en Caridad, a un ladito del 13, que se llamaba el Cine Morelos.
Y en ese tiempo, pues lógico, no había asfalto, no había nada, no había. Cuando llovía eso, charcaban las calles allí. Era un barrio muy sociable, para mí era muy sociable. Bueno, cuando yo jugaba en el equipo de Tepito, porque formamos un equipo de unos encargados de una cristalería que estaba aquí en Tenochtitlán, en Matamoros, de los hermanos Manzano. Y aquí fue donde empezó el negocio de mi señora. En un cajoncito de jabón, ahí empezó a vender su arroz y sus tejocotes. Entonces me vine yo a jugar al equipo de estos señores Manzano, que le pusimos el nombre de Guadalajara de Tepito. Aquí, mientras estuve yo jugando en ese equipo de Guadalajara de Tepito, en uno de los equipos jugaba el que fue campeón goleador en el Atlante, que se llama, no se llama el Manolete Hernández. Le ponen en los periodistas, le ponen Bernardo, pero se llama Gorgonio, porque el nombre de Gorgonio, al menos otro amigo, hermano de Manolete, era mi gran amigo de años atrás. Y le pusieron Gorgonio porque así se llamaba el abuelito de los Hernández. Porque conocí yo a su hermano, que cuando jugaba en el Marte, eso hace ya muchos años. Pues nos hicimos muy amigos y él jugaba en el San Francisco de aquí de Tepito junto con el Manolete Hernández. Y yo le recomendé a mi amigo, llévatelo de aquí, le digo, porque es muy hábil y un día le van a romper. Se lo llevó y allá la hizo, salió campeón goleador con el Atlante. Y en ese tiempo también había otro jugador, bueno, boxeador. Jugador también la hacía, pero era boxeador, que era Raúl Macías, el Ratón. El Ratón pues no caía muy bien aquí, a pesar de que una vez tuvimos un problema con él y hubo una batalla campal con un equipo que él traía que se llamaba Morelos, pero traía por los jugadores de las reservas del América, porque él como famoso pues lo seguían. Y eso era por lo que nos caía mal Raúl. Y a Raúl lo conocí yo porque él vivía en lo que es hoy el eje de Héroe de Granaditas. Él vivía allí, cuando yo era zapatero fue cuando lo conocí. Estábamos chavos los dos. Ya de ahí pues dejamos de vernos y él se fue por su lado y yo por el mío. Cuando yo empecé a jugar aquí en Tepito no tenía tribunas, ni tampoco estaba el gimnasio que hoy tiene, que esto fue en 1960. Vivíamos, bueno, jugábamos a campo traviesa, todo el público estaba en la orilla del campo, no estaban sentados. Es lógico que allí había público de toda índole, toda la gente que venía a Tepito iba a ver partidos ahí de fútbol, y había partidos muy interesantes, porque había equipos muy fuertes. Había un equipo, aparte del de Raúl Macías, el de José Medel, y un equipo que se llamaba Casablanca. Traía unos jugadorazos muy buenos. Ahí yo empecé a jugar en el Guadalajara de Tepito, y tenemos un equipillo que nos defendíamos y teníamos aquí nuestro club. Aquí nos juntábamos como siempre, como se usa, a chupar y a discutir y a platicar las jugadas. En el 149 de Tenochtitlán, ahí teníamos una virgen en la cual le llevábamos todos los trofeos que ganábamos. Y lógico, pasó el tiempo y los señores estos, Manzano, pues desatendieron la cristalería y cerraron. Entonces ya nosotros pues, tuvimos que buscar a dónde seguir el negocito y nos venimos al 149 de Matamoros a seguir con el negocito. Y ya en el temblor nos venimos aquí al 47 de la misma de Matamoros. Dimos un traspaso para una asesoría y aquí abrimos nuestro negocio, que hasta la fecha aquí estamos todavía. Viví el momento político cuando el movimiento de los estudiantes fue en 68. Aquí en Jesús Carranza pasaban los tranvías, este era sentido contrario antes, pasaban los tranvías para la villa,
y aquí había una línea de camiones que se llamaba Peralvillo Cozumel. En uno de esos camiones andaba de chofer, dice nomás que Fidel Castro, andaba de chofer aquí antes de irse a Cuba. Entonces, aquí en la calle de Matamoros estaba empedrado. En la calle de Bartolomé, el frente había, por Jesús Carranza, un cine que se llamaba Bahía. Ese cine Bahía formó parte de una cadena de cines que se llamó la Cadena de Oro. En la esquina de esta y Peralvillo estaba una tienda de ropa que se llamaba El Paje. Aquí en esta calle de Matamoros, antes cuando estaba empedrada, había, ¿cómo se llama? Establos para vacas. Y aquí venía a jugar baraja Tony Aguilar. Las vacas se iban a pastar del eje de Canal del Norte para de aquel lado era puro llano, hasta la villa. Había una plaza de toros antes de llegar a la villa que hoy es donde está Walmart, que se llamaba La Morena. Entonces, iban a pasar por aquí por Tenochtitlán, para allá, para los llanos de la villa, y por aquí entraban las vacas, y aquí estaban los establos. Había dos establos, uno aquí y otro allá, media cuadra. Antes de que, pues, lógico, antes de que hicieran los mercados. La pulquería que yo frecuentaba era la hija de La Palanca, que está en Tenochtitlán y Bartolomé de las Casas. Ahí había un jicarero que se llamaba Benjamín. Y esta pulquería tenía de típico que tenía un montón de vitroleros con pulque curado. Si no te gustaba el pulque de los que estaban en los vitroleros, te hacían tu pulque curado del que tú quisieras, de las frutas que había ahí. Se llamaba Benjamín el jicarero. Esa pulquería era la que yo más frecuentaba, porque la otra pulquería que yo frecuentaba era la que estaba en Tenochtitlán y Matamoros, que estaba aquí en la esquina. Él no me acuerdo cómo se llamaba, no me acuerdo. Es donde está la bodega esa que está ahí en la esquina. Esa era pulquería hace muchos años. Yo trabajaba de zapatero en Matamoros, entre, no sé el número, entre Aztecas y Tenochtitlán. Y los lunes, que era cuando veníamos por el chivo, que se decía chivo cuando daban gasto para el hogar, me venía yo aquí a esa pulcata y tenía un amigo que tocaba la guitarra y nos veníamos a cantar y salíamos como campeones. La otra pulcata que yo conocí eran Los Tigres, que estaba allá en Caridad. Estaba a un ladito de González Ortega. Allá también frecuentaba yo esa pulquería porque estaba bonito, tenía muchos curados de distintas cosas. Y luego había otra pulcata también, pero esa casi no la frecuentaba, que estaba en González Ortega, entre Avenida del Trabajo y Caridad. Pero esa casi no la frecuentaba. La Lolita. Ah, sí sabes, ¿verdad? Y había otra también que estaba en la esquina de Florida y Bartolomé. La Sangre Azteca. La Sangre Azteca, esa, ahí otra pulcata también. Pero otra que estaba muy diferente, se llamaba la Chapultepec, que estaba aquí en Tenochtitlán, un peñón. Pero esa casi yo no la frecuentaba para allá. Bueno, la canasta la administraban dos hermanos, que se llamaban Jesús Manzano y Benjamín Manzano. Nada más que a estos señores pues, les gustaba la vida alegre. Y ellos eran muy caritativos, muy gentes, y eso fue lo peor de ellos, porque convivían con todos los ayateros de aquí de Tepito y ellos les fiaban. Iban a vender ellos y ya venían y pagaban. Pero tenían el defecto, uno de ellos, Benjamín, de que les gustaba mucho el trago. Y agarraba la onda él y hasta que no moría, ya venía otra vez a trabajar. Pero mientras se aprovechaban, no es que hable yo de los ayateros, no de todos, se aprovechaban de sus debilidades del vicio y no le pagaban. Y fue cayendo la canasta hasta que desapareció la canasta. Ya después vinieron unos señores asiáticos, chinos, no sé de qué nacionalidad serían,
y creyeron que aquí era Jauja. Y ellos vendían ropa, pues de paca, ¿no? China. Y lo malo era que se aprovechaba la gente, como no sabían hablar, y les robaban. Y una vez se metió un individuo y mató al dueño, al que regenteaba este negocio de ropa, y se cerró, y hasta la fecha está cerrado. El negocio que yo tengo, lo que yo ofrezco aquí para todos mis clientes desde hace 55 años, son jericayas, flanes napolitanos, arroz con leche, pastel de 3 leches, gelatinas, flan napolitano, pasteles, siempre y cuando sobre pedido, y buñuelos, empanadas, es todo lo que yo vendo aquí, chongos. Aquí ahorita tengo gelatina, jericayas, pastel de 3 leches, flan napolitano, arroz, pastel de 3 leches, arroz, chongos, ¿qué más? Gelatina de mosaico. Y no vendo otras cosas porque la situación está crítica. Cuando ustedes quieran venir aquí, con gusto los recibo. Aquí en Matamoros 147, Postres Pati desde hace más de 50 años. Aquí soy Roberto Aguirre Soto, el Jalisco, aquí en Tepito, para servirles.